Hola, con este vídeo quiero empezar una serie de tutoriales para mostrar algunas herramientas de software que considero interesantes, principalmente el sistema operativo Linux y todo lo que podemos hacer gracias al software libre. Como excusa para mostrar un poco una forma de trabajar, he elegido el editor de textos LaTeX. Este vídeo no pretende ser un tutorial en profundidad de LaTeX, pero sí dar las pautas para que podáis empezar a usarlo y sobre todo mostrar un poco cómo podríamos trabajar en Linux. Yo la distribución que uso se llama Xubuntu, que es un derivado de Ubuntu, pero en lugar de Unity tiene un escritorio que se llama XFCE, que a mí me gusta más y es mucho más configurable. En Linux existen muchas formas de hacer las cosas, sobre todo en las distribuciones más populares. Por ejemplo, si yo quisiese entrar a navegar por internet, pues puedo venir aquí, buscar el explorador Firefox y hacer clic y ya entraría en internet. También puedo cogerlo, arrastrarlo al escritorio y ya tengo aquí un enlace directo para usarlo siempre que quiera. Incluso en algunas distribuciones, la mía por ejemplo, se puede poner aquí una barra que se oculta y tengo ya un enlace directo al navegador Firefox. Sin embargo, a mí la forma que me resulta más cómoda siempre es lanzar el ejecutador de aplicaciones, escribir aquí Firefox, ni siquiera hace falta que lo escriba entero porque tiene la función de autocompletar y cuando pulso se me abre. Asimismo, si quiero reproducir una canción que sé cuál es la ruta del archivo, puedo hacerlo desde la terminal. Simplemente escribo el comando del reproductor y la ruta de la canción, que en este caso está en mi carpeta de música y solo tengo un archivo, pulso Enter y se reproduce. Gracias a la magia de la edición digital de vídeos, voy a cerrarlo, pero la música seguirá. No te dejes intimidar por la terminal porque con este vídeo tan solo pretendo mostrar un poco su uso y más adelante pondré otros tutoriales con los que espero que te resulte más familiar. Además, como hemos visto, hay otras formas de hacer las cosas. Entonces vamos a pasar a hablar del editor de textos LaTeX. LaTeX es un editor de texto que tiene toda la potencia de una imprenta digital. Y diréis, pero ¿en Linux no hay otros editores de texto? Pues sí, por ejemplo, el típico LibreOffice, que como vemos es muy parecido al Microsoft Word, funciona prácticamente igual. Y es un editor de texto de los que se conocen como What you see is what you get, que viene a significar algo así como lo que ves es lo que tienes. ¿Eso qué significa? Pues significa que el documento que estoy viendo en la pantalla, si lo imprimo, queda tal cual. Lo puedo guardar, lo puedo exportar en PDF, pero este tipo de editores de texto tiene muchas limitaciones que, como vamos a ver, con LaTeX no las tenemos. Esta es la página oficial del proyecto de LaTeX, donde podéis encontrar un montón de información y probablemente también tutoriales y descargaros el programa o instrucciones para cómo instalarlo en vuestra distribución de Linux. Como hemos dicho, LaTeX es un editor de texto muchísimo más potente que los editores de texto tradicionales. Tengo aquí una serie de ejemplos de lo que podemos hacer con LaTeX. Aquí tengo un texto que ha sido editado así como con un estilo antiguo, pero donde LaTeX realmente es potente es para la edición de textos científicos. Artículos, pósters, más pósters, incluso podemos escribir música. Aquí vemos un ejemplo para introducir en nuestros documentos diagramas de la estructura química de las moléculas. En general, LaTeX es mucho más potente que otros editores de texto en muchas ocasiones. Por ejemplo, si queremos escribir textos largos, puede ser un suplicio editarlos en Word. Imagina una novela de 1300 páginas, con figuras. Por supuesto, si queremos introducir fórmulas matemáticas, estructura química de las moléculas, notas musicales, pero también es muy importante porque nos permite ordenar nuestras referencias. Básicamente, en LaTeX podemos dedicarnos a escribir centrándonos únicamente en el contenido.
El programa nos va a estructurar el documento y nos va a producir archivos con una alta calidad tipográfica con poco esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para empezar a trabajar con LaTeX? Lo primero es instalar un editor. Yo, porque es el que conozco, he instalado uno que se llama TextMaker. Lo podemos instalar escribiendo sudo, porque necesitamos permisos de superusuario. Esta es la orden para instalar paquetes con el gestor de paquetes de Ubuntu. Y como veis, no tengo que escribir el nombre completo porque pulsando el tabulador se autocompleta. Tengo que escribir la contraseña. Como veis, yo ya tengo instalado el editor en su versión más reciente. No obstante, a vosotros os preguntará si deseáis continuar y se os instalará. Ahora voy a ir a la carpeta donde estoy trabajando con LaTeX. Para ello, voy a cambiar de directorio. Como veis, la terminal ha cambiado. Ahora estoy en la carpeta Tutorial LaTeX. Si pulso ls, me dice las carpetas que tengo. Voy a abrir la carpeta libro. Ya estoy dentro de la carpeta libro. Ahora, si abro el navegador de archivos, me lleva directamente allí. Como veis, tengo dos archivos de texto y dos imágenes. El que a mí me interesa es el archivo con la extensión .text. Aquí tenemos dos, porque ha separado la estructura del resto del documento. Más adelante comentaremos algo sobre esto. Simplemente abrimos el archivo .text y se me abrirá con el editor TextMaker que acabo de instalar. Este es un archivo que yo tengo preparado para mostrar cómo se compila un documento. Una vez que tengo el documento acabado, tengo que hacer clic aquí y empieza a compilar. Como vemos, no ha salido ningún aviso, entonces está todo bien. Si vamos a la carpeta donde tenía el archivo .text, vemos que han aparecido otros ficheros. Son ficheros que dan información sobre la compilación y además ha aparecido un archivo PDF con el documento que acabo de crear. Pero lo normal no es que todo funcione a la primera. Si, por ejemplo, me olvido de cerrar un corchete en una sección, cuando compile, me va a dar un error. Ahora vamos a ver un documento muy simple para que entendamos un poco la estructura de los documentos de LaTeX. Como vemos, todo lo que está en la pantalla es el documento. Empieza con unas cabeceras que son las que definen la estructura final del documento. Estas cabeceras pueden separarse en un archivo text diferente, como hemos visto en el ejemplo anterior. A continuación comienza el documento. Escribo el título, el autor y doy a la orden de que se haga el título. Empieza una sección de resumen. Empieza una sección de introducción, empieza una ecuación y una subsección. Acaba el documento. Si yo compilo esto, obtengo los archivos de compilación y el documento en PDF. Como vemos, el título que yo he escrito, el resumen, la introducción, la fórmula que he escrito y este es el documento que he creado.
Como vemos, es un documento muy simple. Si queremos crear cosas un poco más complejas, tenemos una página web llena de plantillas que podemos editar. En el último ejemplo que voy a mostraros, he usado esta plantilla de un documento de la editorial científica Elsevier, aunque existen otros. Para usarlo, simplemente tenéis que descargarlo . Pero yo ya lo tengo descargado aquí. Al descargarlo, he visto que incluye un PDF con las instrucciones para editarlo siguiendo las normas de la editorial. Yo quería usar este ejemplo para hablar un poco sobre las referencias. Como siempre, abro el documento con el editor y al compilarlo me genera un documento en PDF que tengo aquí. Quería aprovechar este ejemplo para hablar de las referencias, como he dicho. Al final de mi documento hay una sección que es la bibliografía, donde yo introduzco las referencias. Al introducir la referencia se le da un nombre. Después, en el resto del texto, cada vez que quiera citar a esa referencia, como veis, el símbolo del tanto por ciento comenta el texto y no aparecerá cuando se compile. Lo descomento para citar a la referencia con el nombre que le he dado. Ahora, cuando compile, me aparece en el documento la cita a la referencia. Vamos a volver a citar a la referencia, por ejemplo, aquí. Simplemente escribimos lo mismo que hay arriba y compilamos. Si ahora abrimos el artículo, vemos que aquí vuelve a aparecer una cita a la única referencia que he metido en este texto. Cuando queremos usar solo unas pocas referencias, lo más cómodo es hacerlo así. Si vamos a usar muchas, lo más normal es tener una base de datos de referencias, pero se puede citar exactamente de la misma forma. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. En los comentarios y en el canal de Telegram dejo más información. Gracias por verlo y por favor difundidlo a quien pueda interesarle. Un saludo.